a ver, llegamos al laudo, es casi, no sé si esta es la última sesión de las clases que estaban, o digamos, de las clases sí, que se estaban dando en Arbitration 360. Falta Am, una pues, sesión más, doctor, ¿falta una de sesión más? revisión del laudo. Es el Ok, último. perfecto. Bueno, digamos que hemos llegado en todo caso a la parte final de lo que es el proceso arbitral, ¿no? Lo que ya es anulación es. Ya no podemos considerarlo parte del arbitraje, ¿no? Más bien digamos, el campo de juego ahí ya es más bien el Poder Judicial, ¿correcto? Así que el laudo es la parte final del proceso arbitral, es por lo cual, además, las partes confiaron a un tercero, el árbitro, que justamente tome una decisión, ¿no? Y que produzca, que tenga este producto, ¿no? Que las partes van al arbitraje, le dicen, oye, mira, tenemos este problema, yo creo que las cosas son así, la otra parte considera que las cosas son asá, ¿verdad? Am, y de pronto el árbitro pues tiene que tomar una decisión al respecto y emite este producto que es el laudo. Vamos a hablar entonces sobre un poco las características del laudo y también lo que son sus solicitudes, que son, digamos, eh, unos remedios o pedidos, ¿no? No exactamente recursos, como a veces se indica, porque no estamos ante un remedio impugnatorio, ¿de acuerdo? No estamos hablando, no vamos a hablar de remedios impugnatorios acá, ¿no? No estamos ante una situación en la cual la decisión pueda ser luego debatida o la decisión del árbitro o de los árbitros pueda ser luego sometida a juicio, ¿no? Sobre si es correcto o es incorrecto, ¿no? No estamos hablando de una siguiente etapa apelatoria, por ejemplo, el laudo va a ser definitivo. Entonces, eso es una, una de las ventajas, digámoslo así, realmente, ¿no? Esa es una de las ventajas del arbitraje, en realidad. Una ventaja del arbitraje es que tú vas a obtener un producto, una decisión final sobre el caso al cual que has puesto en conocimiento, el caso que has llevado al arbitraje, y va a ser definitivo. Con lo cual, no te vas a pasar pues más años viendo si es que apelándolo, ¿no? Revisándolo ante otro tribunal arbitral o ante un juez, y luego pasándolo de repente por una etapa casatoria, ¿correcto? No al menos sobre el fondo. Vamos a ver, o van a ver en la siguiente sesión que me comentan sobre anulación, que sí puede haber esta situación de ir al Poder Judicial para tratar de revertir los efectos del laudo, ¿no? De anularlo en realidad por ciertos efectos, pero no van a ser sobre el fondo de la controversia, sino que en principio van a ser sobre temas de forma. Am, Bien, entonces eso es una gran ventaja del arbitraje porque nuevamente nos evitamos pues tener que esperar que no solamente o sea, nos evitamos lo que es esperar a El paso saber del exactamente, procedimiento, ¿cierto? nos evitamos el saber justamente cuándo es que termina el proceso, ¿no? Ya lo dije en una sesión anterior, cuando hablamos sobre convenio arbitral, que algo fascinante del arbitraje también, y esto no lo dije yo, bueno, lo tomé, mejor dicho, de Cantuarias, de Fernando Cantuarias, es de que el arbitraje justamente te permite saber exactamente cuándo va a terminar, ¿no? Cuando tú comienzas este proceso y hoy por hoy la práctica usual es establecer eh, un calendario procesal. Vas a indicar pues cuáles son los plazos para la demanda, plazos para contestar demanda, plazo de reconvención, para contestar reconvención, tu plazo o tu fecha de audiencia, todo con fechas ya, ¿verdad? Y luego al final pues vas a decir, ok, producida la audiencia, eh,
vamos a cerrar las etapas, digamos, las actuaciones arbitrales y vamos a pasar a la etapa de laudo, o al plazo para laudar, ¿correcto? Y ese plazo para laudar también te fija una fecha, con lo cual tú tienes una idea ya bastante clara desde el inicio prácticamente de cuándo va a terminar tu arbitraje, cuándo tú vas a tener una decisión sobre ello. Y con lo cual evitas justamente la incertidumbre que tienes frente al poder, o que tendrías si es que lo hubieses llevado al poder judicial, ¿no? El poder judicial, pues estás de alguna manera sometido a la carga procesal, ¿no? Sometido a cuando el juez tenga una oportunidad para ver el asunto, ¿no? Y no vas a tener claro, primero, cuándo se va a emitir la primera decisión, ¿no? La decisión de primera instancia, porque si bien el Código Procesal Civil te establece ciertos plazos, esos plazos, valgan verdades, nunca se cumplen. Y segundo, vas a saber además que o sea, en el arbitraje vas a saber además que esa decisión es final, que esa decisión no va a ser revisada luego, ¿no? Voy a hablar muy poco sobre lo que es anulación porque no corresponde en esta sesión, pero nuevamente la anulación no va a ser una etapa de revisión del laudo tampoco, no va a ser una decisión o una etapa en la cual el juez va a entrar a ver si es que la decisión adoptada ha sido correcta o incorrecta. No, no puede luego ver sobre los fundamentos del laudo. Se va a ver sobre temas de motivación, seguramente, que es lo más usual hoy por hoy en Perú, pero, eh, pero aún así, aún cuando hablamos de motivación, solamente el juez debería fijarse si es que acaso esa motivación es defectuosa en el sentido de que es incongruente, en el sentido de que o contradictoria, o en el sentido de que simplemente no te dice por qué, ¿no? De que es inexistente. Am, y vamos a ver además, muy brevemente en esta, pero espero que de manera muy clara en esta sesión, que la verdad es que producir un laudo o motivar un laudo, mejor dicho, producir un laudo puede ser difícil, ¿ok? Puede ser difícil sobre todo por la materia que uno vea, ¿no? Am, Puede ser además difícil porque de repente ambas partes pues tienen algo de razón, ¿no? O puede ser difícil porque de repente por algún lado las partes dicen, oye, esto de acá prueba lo que estoy diciendo, y la otra parte dice, no, a ver, eso no lo prueba por completo, puede haber otras razones, ¿no? O más bien te muestra una contraprueba, ¿no? Donde dice, oye, no, más bien esto de acá anula lo anterior y estamos hablando más que nada de repente opiniones técnicas, ¿no? Eh, antes de digamos, un hecho que tú puedas de alguna manera palpar, ¿no? Llámese, por ejemplo, cuando hablamos sobre defectos en carretera, ¿no? Muchas veces lo que sucede es de que se habla de que el defecto en la carretera, eh, que luego es sometido a un arbitraje por vicios ocultos, digamos, muchas veces lo que hay es una pelea, una pugna entre una opinión técnica que habla de mala compactación de la carretera frente a otra opinión técnica que habla de que había una mala o inexistente mantenimiento de la vía, ¿no? Con lo cual, ahí es, ok, ¿qué es lo que realmente está ocurriendo aquí, ¿no? Y a veces las cosas no son tan fáciles de decidir, ¿no? Hay que tomar muy en cuenta cada prueba. Y, pero al final y al cabo, eso es lo importante, en el sentido de que en el laudo justamente tenemos que fijarnos cuáles son las pruebas que han sido aportadas, y no hay mayor ciencia al respecto, en el sentido de que finalmente cuando tú tomas una decisión, tú tienes que decir es por A, B, C, ¿no? O A más B más C igual tanto, ¿no? ¿No? O 2 más uno igual 3. Así de sencillo. No, 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 no es una cuestión de darle muchas vueltas tampoco. Y vamos a hablar un poquito sobre eso en esta sesión. Entonces, ¿qué es el laudo? La ruta de la sesión va a ser la siguiente.
¿Ok? Voy a tratar de en 60 minutos hablar sobre lo siguiente. ¿Qué es el laudo y por qué se cae, digamos, ¿no? ¿Por qué a veces se anula, ¿no? O no es ejecutable inclusive, ¿no? ¿Por qué se cae en ejecución o anulación? Luego vamos a hablar de cómo estructurar y motivar un laudo. Vamos a hacer un pequeño checklist también, o errores típicos. Vamos a hablar de las solicitudes al laudo, de rectificación, interpretación, integración, exclusión. Y vamos a hacer luego al final un pequeño ejercicio sobre elegir el pedido correcto, ¿no? Frente a distintos ejemplos, a modo de un poco hacer algo didáctico. Entonces, el ciclo de vida, ya seguramente tienen claro lo que es el proceso arbitral, ¿no? Justamente la parte final, digamos, que con el cierre de actuaciones, luego de la actuación de pruebas y la presentación de alegatos, se cierran las actuaciones, y por supuesto de las audiencias, se cierran las actuaciones y se procede a la fase del plazo para laudar, ¿correcto? Entonces, en el plazo para laudar, por supuesto, los árbitros deliberan, ¿correcto? Y producen un borrador y luego emiten un laudo, que está entre paréntesis, que puede ser final o puede ser parcial. Un laudo, dentro de todo, es una decisión final, sí o sí. Cuando hablamos de decisión, perdón, de un laudo parcial, estamos hablando más bien de que el tribunal o el árbitro ha tomado una decisión final sobre un aspecto de la controversia, ¿no? Digamos, em, digamos que la controversia tiene que ver sobre indemnización. Y la indemnización es sobre el lucro cesante, ¿no? Y además de establecer el lucro cesante, bueno, o por lo mismo de que solicitas el lucro cesante o considera que ha habido un daño que consiste en lucro cesante, este lo cuantifica luego en $1.000.000, ¿no? Ok, entonces el tribunal arbitral puede decir, oye, antes de ver la cuantía, antes de discutir si el daño implicó $1.000.000 o no, vamos a ver si es que acá en efecto hay un lucro cesante, ¿no? O si acaso simplemente ese daño no existe, ¿correcto? Entonces, el tribunal arbitral podría tomar una decisión parcial, un laudo parcial, pero sobre si existe o no un daño del lucro cesante y luego fijarse en la cuantía, en si corresponde que sea 1.000.000 o si corresponde que sea menos, ¿no? Pero en ambos casos la decisión va a ser final. Se va a llamar laudo parcial a esto de considerar si es que existe o no el lucro cesante, porque es como ha decidido hacer la división y se va a llamar laudo final una vez que establezca si corresponde o no este, que sea por 1.000.000 o por menos. ¿Y por qué se le va a llamar laudo final a esto? ¿No? ¿Por qué? Porque al final, porque, valga la redundancia, ¿por qué? Porque estamos resolviendo todas las controversias, ¿no? O sea, la controversia no se termina en decidir si es que acá hay un lucro cesante o no. La controversia se termina si es que decidimos de acá hubo 1.000.000 o hubo menos. Ahí es donde se termina de resolver la controversia sometida ante los árbitros, ¿no? A conocimiento de los árbitros. Entonces, se puede hacer esa división. También se puede hacer una división cuando estamos hablando de excepciones, ¿no? Puede ser que alguien establezca una de las partes, la parte demandada, ¿no? Indique, oye, acá hay una excepción. Dije una de las partes porque también podría ser la parte demandante cuando está hablando de una reconvención. También puede la parte demandante, cuando hay una reconvención, establecer una excepción. Entonces, sea la parte demandante o la parte demandada en el supuesto que sea que establezca una excepción, el tribunal arbitral también podría hacer esa división, ¿no? Bifurcar el asunto y tomar una decisión eh, final de manera parcial sobre la controversia, ¿correcto? Y luego una decisión final sobre la misma. Ahora, cuando estamos hablando de excepciones, por ejemplo, de caducidad, si es infundada o improcedente, como decía, declararlo el tribunal arbitral, am,
pues continúa el proceso, ¿cierto? Continúa el proceso. Y con lo cual ese laudo que emite para resolver la excepción de caducidad se convierte en un laudo parcial, ¿no? Pero si resulta siendo fundada la excepción deducida, ya no estamos hablando de un laudo parcial, ya está, porque ya está resolviéndose justamente toda la controversia sometida al criterio del tribunal, con lo cual ya no estaríamos hablando nuevamente de un laudo parcial, sino ya de un laudo final, ¿no? Entonces habría que hacer esa pequeña distinción. En cualquier caso, nuevamente, estamos hablando de una decisión definitiva, ¿ok? Am, el laudo, por supuesto, se va a notificar y luego la notificación se corre plazo para las solicitudes al laudo, que pueden ser por rectificación, interpretación, integración y exclusión en el Perú, por supuesto, ¿no? Entonces, dos ideas para tener siempre presentes, siempre. El laudo, primero que nada, debe ser ejecutable. Esto es algo que hay que tener presente tanto como árbitro como parte, en el sentido de que cuando si tú eres la parte demandante o la parte reconveniente, y tú exiges algo, tú pretendes algo, esa pretensión tiene que ser al final ejecutable, ¿no? Tienes que hacerlo de la manera lo más precisa posible para que en el laudo, si es que te dan la razón, justamente también se, se resuelva o se decida de la manera más clara posible, en el sentido de que dices, oye, que se me reconozcan los intereses, ok, ya, y esos intereses a qué interés, en qué plazo, o desde cuándo se contabilizan, ¿no? Intereses moratorios, intereses compensatorios o simplemente intereses legales, ¿no? Precisar todo eso como parte que hace la pretensión, ¿no? Pero también como árbitro, ¿no? Habría que hacer es consultar y revisar bien para que justamente la decisión que se emita luego contemple esos asuntos, ¿no? Esos aspectos. Ah, precisamente acá un dato importante es de que en muchos laudos han sido revisados o devueltos por el Poder Judicial justamente porque se han olvidado de decir si los intereses son legales y cómo se calculan, ¿no? Entonces, solamente bastaba decir, bueno, y son calculados conforme la tasa de interés legal establecida por el BCR, ¿no? Entonces, eso es, así de relevante es este asunto de tener en cuenta cómo se ejecuta el laudo o digamos, cómo se puede ejecutar la decisión que está siendo adoptada o que se va a adoptar, ¿no? Y como segundo punto es que las solicitudes al laudo corrigen, aclaran, completan o expurgan, ¿no? Excluyen, pero nunca sirven para reabrir el fondo. Eso hay que tenerlo muy claro. No sirven para reabrir el fondo de la controversia. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el laudo y qué no es el laudo? El laudo es una decisión final. Ahí se pregunta o parcial, y ya lo hemos conversado hace unos minutos, ¿no? Decide la controversia o parte de ella, ¿verdad? Tiene una fuerza obligatoria desde la notificación, produce cosa juzgada y usualmente, o bueno, siempre debería incluir un pronunciamiento también sobre los costos del proceso. ¿Qué cosa no es un laudo? ¿Qué cosa no es un laudo? Un laudo, por ningún motivo, es un informe, ¿no? No estamos hablando de tampoco una recomendación, ¿no? No estamos hablando, pues, de que, oye, voy a ir al arbitraje para que este árbitro, pues, me emita un laudo y ese laudo, pues, lo voy a tomar simplemente como una recomendación, como un informe de un profesional, de un experto. No, estamos hablando de una decisión vinculante para las partes, ¿ok? Con carácter de cosa juzgada. Pero también algo interesante o algo curioso que me gustaría enfatizar es que tampoco es un libro de doctrina jurídica, ¿no? Hay una costumbre, desde mi punto de vista una mala costumbre,
de llenar el documento, ¿no? La decisión de, como dice fulanito de tal, como dice, ¿no? Pepito, como dice, etcétera, ¿no? Y se llenan de citas, de doctrina, y eso al final de cuentas a las partes no les interesa, ¿no? O sea, no, claro, siempre y cuando eso ayude a esclarecer el criterio del tribunal arbitral, bienvenido sea, ¿ok? Bienvenido sea. Pero lo que tampoco hay que hacer, o sea, así como es importante tener presente que el laudo es ejecutable, justamente hay que tener presente que esta es una decisión que va a ser leída por las partes. Es decir, las partes lo que requieren no es justamente un manuscrito, ¿no? Un tratado, ¿no? No necesitan eso. Lo que necesitan es, oye, necesito que resuelvas mi controversia. Y acá el arbitraje, además, como seguramente se ha hablado en estas sesiones, es un proceso o es un mecanismo de solución de controversias que busca ser ágil, que busca ser comercial, ¿no? Que busca ser práctico, ¿correcto? Entonces, em, al menos por mi lado, yo no soy partidario de establecer mucha doctrina, ¿no? Y demás. Hay quienes los hace y está perfecto, pero mi recomendación en todo caso sería para quienes van a fungir de árbitros, ¿no? O para quienes van a nombrar árbitros también, es fijarse sobre todo en quienes tengan un criterio justamente práctico de considerar, oye, estamos hablando al final de cuentas de simplemente solucionar un asunto, este, un asunto comercial, ¿no? No estamos, acá yo no he venido a que me enseñen derecho, ¿no? O sea, si yo quiero saber más de derecho, voy a una, no sé, a la biblioteca, voy a una librería especializada en libros jurídicos, ¿no? Yo como parte, ¿no? ¿A mí qué me importa, ¿no? ¿Qué dice? Nuevamente, me importa solamente si es que, oye, con eso entiendo un poco más el criterio que el tribunal este, ha adoptado, ¿correcto? Y eso está perfecto. Y está perfecto también si es que acaso justamente la discusión es absolutamente de derecho, quizás, ¿no? Y pues van a haber enfoques, ¿no? No, acá hay un enfoque doctrinario, acá hay otro enfoque, y ya esa es batalla legal, ¿no? Ahí de repente también va a valer esto, ¿no? Pero cuando diga que en la mayoría de ocasiones lo que más vale es justamente, oye, que me digas con claridad por qué estás tomando esta decisión, ¿no? ¿Sobre la base de qué? Sobre la base principalmente de pruebas y de la ley aplicable, ¿no? Ok, entonces, ¿qué hace final a un laudo, ¿no? Justamente como había un poco adelantado, eh, el laudo es final o se denomina laudo final cuando resuelve todo, todas las controversias, ese es el laudo final. Cuando ya todas las controversias están definidas, ese es el laudo final. Y algo curioso que sucedió, y esto lo tomo del digest de la Comisión este, de Derecho Comercial Internacional de las Naciones Unidas, el CITRAL. Una corte en Singapur sugirió que es final laudo que completa la disposición de todo lo que el tribunal debía decidir, incluyendo costos. Entonces, en Canadá, por ejemplo, también se admitió un laudo adicional para intereses prejudiciales tras un laudo final previo sobre otros extremos. Entonces, no he escuchado algo así en Perú, que yo recuerde. Por ahí de repente me puede sonar un caso. em,
Pero miren lo curioso de acá, ¿no? Aquí en Canadá, por ejemplo, el laudo final emitido no se había pronunciado nuevamente sobre los intereses, ¿no? Entonces, la corte canadiense dijo, oye, no has terminado de pronunciarte sobre todo, ¿no? Entonces, anda, emite un laudo adicional al respecto, y así se hizo, ¿no? No has terminado el encargo, le indicaron al tribunal. Los requisitos del laudo de forma y contenido están indicados en el para el Perú, están en el artículo 55 y 56, ¿no? Es por escrito, lo cual incluye soporte electrónico, por supuesto, porque todo es electrónico. Am, Tiene que contener las firmas, por supuesto, del árbitro único o del tribunal. El voto es por mayoría y si acaso no hay mayoría, define el presidente. Y, y acá se indica, ¿no? O se dice, indicar razón de firmas faltantes. ¿Qué es lo que pasa? Que de acuerdo al artículo 55 del decreto legislativo 1071 también si un árbitro no firma, se entiende que se adhiere a la decisión de la mayoría, ¿no? O la del presidente. Entonces, si no firma el laudo o si no emite tampoco un voto no, disidente, ¿no? Un voto eh, digamos que contradiga digamos que finalmente señale un criterio distinto a lo que resuelve el laudo ya emitido, se entiende entonces de que se adhiere justamente al laudo emitido, ¿no? Y ahí se indica accesible para consulta posterior, ¿no? Es decir, sea por escrito, sea por soporte electrónico o papel, tiene que ser accesible para consulta posterior y justamente algo que te solicitan el Poder Judicial cuando tú lo llevas a anulación o cuando lo llevas a ejecución, el laudo es justamente copia de ello, ¿no? Entonces, para tener la constancia de su emisión. Y en lo que se refiere al contenido, eh, es posible, de acuerdo a la legislación peruana, emitir un laudo sin motivación, pero lo usual eh, es que sea con motivación, más aún estamos hablando de laudos de derecho, ¿no? Entonces, el laudo tiene que estar motivado. Vamos a hablar un poco más de eso luego. Tiene que tener la fecha y lugar, ¿no? La sede. Tiene que haber pronunciamiento sobre costos y, por supuesto, tiene un dispositivo o decisorio claro, ¿no? Digamos, cuáles son las órdenes, ordeno pagar, ¿no? En qué plazos, cuáles son los intereses, cuál es la moneda, etcétera. Todo eso tiene que ser claro. No debe ser ambiguo. Tiene que ser, este, nuevamente, ejecutable. Y si lo comparamos esto con la ley modelo del UNCITRAL, en el artículo 31 también exige que el laudo tenga que estar por escrito con fechas, lugar, firmas y salvo acuerdo distinto, con razones, ¿no? Que se establezcan cuáles son las razones por las cuales se llegó a esa decisión. Con lo cual, la motivación es importante. O sea, muchas veces se escucha de que no, que se le da mucho peso a la motivación en el Perú, ¿no? Yo no estoy seguro de si se le da mucho peso. Yo creo que lo que lamentablemente ha sucedido sobre todo es que se le ha, se le ha usado como una especie, o sea, de revisión sobre el fondo, ¿no? Porque cuando hablamos de motivación, justamente dices, oye, pero si la motivación tiene que ver con las razones, entonces, pues tiene que ver con ver si estás equivocado, si es que el tribunal se ha equivocado o no se ha equivocado, ¿no? Si sus razones son válidas o no son válidas, ¿no? Y eso no es así, ¿no? O sea, lo que se refiere con motivaciones es si es que el tribunal se ha explicado o no se ha explicado, ¿no? Si ha sido coherente o no ha sido coherente. No sé si ha emitido una decisión correcta o no.
es totalmente diferente, ¿no? Eso hay que tenerlo bastante claro. Y, y en el sentido también de que si es que el tribunal pues justamente ha hecho referencia clara o exacta, precisa a los hechos y a la ley aplicable. Eso es básicamente motivar, como vamos a ver en las siguientes filminas, ¿no? Am, no es más que eso, ¿no? Hace un tiempo, por ejemplo, hubo una discusión sobre si acaso estuvo bien decidido anular un laudo por el cual el árbitro indicaba que, de acuerdo a su criterio, em, lo que señalaba el contratista era, o lo que señalaba la entidad, no me acuerdo, eh, era incorrecto, ¿no? ¿Y por qué? Porque, de acuerdo a su criterio, la ley de contrataciones con el Estado así lo establece. Ok. Pero, pero no te indicó, ok, la ley de contrataciones con el Estado tiene distintos artículos, ¿no? Exactamente a qué artículo te refieres, ¿no? O sea, eh, o a qué opinión, o cuál es la base que, o sea, no me puedes decir de que la normativa de la contratación con el Estado así lo establece. O sea, ¿qué significa eso, no? O sea, ¿y en qué parte lo establece así, no? Am, eso significa que está motivado. Para algunos defendían que sí, ¿no? Algunos consideraban que sí, que eso era suficiente porque te estás haciendo referencia a la ley aplicable. A mi parecer no es tanto así, ¿no? O sea, a mi parecer es más bien de que está bien, has empezado bien indicando de que, oye, la ley aplicable dice tal cosa, ok, pero dime exactamente dónde, ¿no? Dime, o sea, porque además esa discusión sobre cómo entiende la norma aplicable esa situación que ha sido puesta en controversia, de repente es justamente o sea, lo que se ha discutido, ¿no? Que para una parte, oye, la ley de contrataciones dice tal cosa y para otra parte la ley de contrataciones dice tal otra. Entonces, ¿cómo es que tú consideras, de repente, no sé, han estado discutiendo sobre las ampliaciones de plazo o sobre las penalidades, ¿no? Otras penalidades, de repente, por ejemplo, sobre si hay procedimiento o no hay procedimiento, ¿no? Entonces, para algunos, de repente, si no hay procedimiento establecido, eso significa que las otras penalidades son nulas, ¿no? Y para el otro, oye, no, a ver, ha habido un procedimiento establecido y era mínimo o en fin, ¿no? O sea, el asunto está en que, ok, dime si eso es lo que se está discutiendo, ok, vamos a analizar entonces la norma aplicable, vamos a analizar por qué y vamos a tratar de hacer un ejercicio de subsunción, ¿no? Es tan sencillo como ello, oye, lo que ha sucedido acá, este hecho, calza en un supuesto de hecho y genera una consecuencia jurídica. ¿Sí o no? ¿Correcto? ¿Sí o no? Am, bueno, me estoy adelantando un poco a las filminas, pero eso es la motivación. Am, para la ley modelo también digamos, es útil para el arbitraje internacional, digamos, porque de alguna manera ayuda a estandarizar las buenas prácticas, ¿no? Entonces, nos ayuda a entender también la ley modelo que, oye, el indicar las razones es un ejercicio necesario para el laudo. Finalmente para las partes, ¿no? O sea, las partes no esperan simplemente que alguien te diga, esto es así, ¿no? Salvo que nuevamente lo hayan establecido de ese modo, que oye, no necesito que me digas por qué, simplemente dime quién gana, ¿no? Y ya está. Pero lo usual es que no sea así, ¿no? Lo usual es que las partes quieran saber, oye, ya, quién gana, pero ¿por qué consideras que esa parte gana, ¿no? O sea, también un sentido, ¿no? Una estructura recomendada en un laudo es, como se muestra acá en estas dos columnas, primero un preámbulo, ¿no?
donde se establece quiénes son las partes, cuáles son, cómo ha sido nombrado quiénes son los árbitros, cómo han sido designados. El convenio arbitral es importante que se muestre en el laudo. La ley aplicable, el idioma, las reglas aplicables, donde han sido aprobadas, ¿no? Usualmente en la orden procesal o decisión número uno. Am, También se hace una referencia a los antecedentes, ¿no? O la cronología procesal, ¿no? Cuáles han sido las decisiones adoptadas durante el proceso, cuáles han sido las audiencias practicadas durante el proceso. Luego, por supuesto, referencia a pretensiones, defensas, cuestiones a decidir, eh, cuáles han sido los hechos, acá está un poco mal numerado, perdón por eso, cuáles son los hechos probados, por qué, ¿no? El marco jurídico, el estándar aplicable en todo caso, el análisis por controversia, ¿correcto? O sea, em, por cada punto controvertido, digamos. Am, Ahora, igual, los puntos controvertidos pueden unirse, ¿no? En el sentido de que no es que tengas que analizar punto controvertido por punto controvertido, sino que puedes establecer, oye, lo que yo voy a hacer es analizar los tres siguientes puntos controvertidos de manera eh, conjunta, ¿no? ¿Por qué? Porque los tres hablan sobre la resolución del contrato. Para el contratista, que su resolución ha sido eficaz y para la entidad que ha sido ineficaz y que además de la resolución de la entidad es eficaz, ¿no? Ok, finalmente estamos hablando sobre resolución contractual, así que me voy a enfocar en eso, me voy a enfocar en qué resolución contractual ha sido la correcta, ¿ok? Y luego pasamos a lo que son penalidades de repente, luego pasamos a lo que es indemnizaciones, o luego pasamos este, a analizar si han habido ampliaciones de plazo o finalmente a la liquidación de la obra, etcétera, ¿no? Miles de cosas. Am, También se indica, por supuesto, en el laudo cuál es la cuantificación, sea de daños, de intereses, tema de moneda, si es que acaso hay algún tipo de eh, cambio de moneda, ¿no? Am, Costos del arbitraje, las órdenes ejecutables y finalmente las firmas. Esa es la estructura del laudo. Luego, ahora vamos a hablar sobre justamente la motivación, ¿no? La motivación tiene que ser suficiente, tiene que ser consistente, es decir, no tiene que haber contradicciones, no tiene que haber incoherencias en el sentido o incongruencias en el sentido de que, un ejemplo, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, hay un ejemplo clásico que es, en el salón está prohibido fumar, ¿no? Pero llega Juan y se pone a fumar. Y y el profesor se lo permite, ¿no? Entonces, y se lo permite, ¿por qué? Porque no sé, pues, porque es el hijo del director, por lo que sea. Entonces, ahí hay una incongruencia, ¿no? O una inconsistencia, mejor dicho. Luego, hay una incongruencia cuando estamos hablando de, otro ejemplo clásico, es de cuando hay una norma que prohíbe circular vehículos de color rojo, ¿no? Entonces, a más de 60 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, eso es incongruente porque eso no tiene sentido que sean solamente los vehículos de color rojo los que vayan hasta 60 kilómetros por hora. O sea, en realidad todos los vehículos deberían simplemente para esa vía específico no tendría por qué hacerse esa diferenciación por color, ¿correcto? Tendría que hacerse simplemente la prohibición para todo, ¿no? Entonces, el hecho que tú digas, oye, bueno, los autos de color azul, si pueden, es como que, oye, no es coherente, ¿no? Eso de alguna manera, cuando estamos hablando de incongruencia, ¿no?
inconsistencia, es un hilo, o es un asunto bastante delicado, ¿no? Porque casi que si estamos hablando de la revisión de las razones dadas por el tribunal. Pero pero, acá hay un pero, ¿no? O sea, muchas veces se dice, oye, cada vez que dices un pero, borras todo lo anterior. Pero lo que sucede es que, o sea, es igual importante en el sentido de que tú no me puedes decir en un laudo, ¿no? Am, por dar un ejemplo, de que la pretensión del demandante está basada, no sé, eh, en una cláusula contractual, ¿no? En una cláusula contractual específica, ¿no? Y tú dices, oye, o no por una cláusula contractual, perdón, que estoy tratando de recordar un caso verídico, eh, que, es- que ha sido, que la pretensión está basada en un abuso de derecho, ¿no? Entonces, el tribunal luego dice, oye, la verdad es que acá no hay un abuso de derecho. Entonces, ¿por qué no hay un abuso de derecho? Pues por X, Y, Z, ¿no? O sea, no se ha configurado un abuso de derecho. Pero lo que sí se ha configurado es un incumplimiento contractual. Ok, ya. La parte demandante habló de que hay un incumplimiento contractual bajo la cláusula tal, por eso es que me confundía con la cláusula, hay una cláusula específica, ya. Ah, no, nunca emitió ese tipo de comentarios, nunca emitió esa defensa, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo es que tu tribunal saltas de que igual el demandante tiene razón porque no había un incumplimiento contractual? O sea, eso en principio, mejor dicho, no en principio, eso no debería ocurrir, ¿no? Porque lo que el demandante ha hecho es establecer su defensa sobre un concepto jurídico que ha sido el abuso de derecho. Y si el tribunal dice, no me convence este argumento, y esa es la base de la pretensión, no puede luego inventar otra base o otra defensa, ¿correcto? Por más de que le parezca justo, ¿no? Así como no puede, cuando muchas veces sucede, ¿no? Dice que se declare nulo la resolución contractual, o que se declare nulo el contrato, y realmente estamos hablando no tanto de nulidad, sino más bien de ineficacia, ¿no? Y no de ineficacia estructural, que vendría a ser la nulidad, sino de ineficacia en sentido estricto, eh, no funcional. Entonces, ahí, claro, o sea, tú dices, oye, me voy al artículo del Código Civil, ¿no? Y establece ciertas causales de nulidad que no entran a a lo que me estás pidiendo, ¿no? Sin embargo, pues considero que la resolución contractual está mal hecha, es ineficaz, así que declaro ineficaz ¿cómo se llama esto? El- y declaro fundada la demanda y porque la resolución contractual es ineficaz. Eso no es posible, ¿no? A ti no te han pedido ineficacia, te han pedido nulidad expresamente, ¿no? Otro caso también de la vida real, ¿no? Am, Justo ahora que estábamos hablando inclusive de que las decisiones pueden ser adoptadas por mayoría o cuando decide el presidente, ¿no? Y acá lo que sucedió, o hay voto de dirimente, etcétera. Y acá lo que sucedió fue que dos árbitros consideraron de que en realidad no había resolución, sino más bien había rescisión contractual. Y que cuando en audiencia dijeron, oye, le preguntaron a las partes, oigan, acá no creen que habría más bien un asunto de rescisión contractual y no un asunto de resolución. Y las partes respondieron tajantemente que no, que acá no estamos hablando de rescisión, estamos hablando de resolución. Y luego en el laudo, estos dos árbitros, necios, ¿no? Quizás un poco, dijeron, oye, acá en realidad lo que había es una rescisión contractual. Entonces,
¿Eso qué es lo que hizo? Que justamente el Poder Judicial diga, oye, anule eventualmente o sea, luego ese laudo porque dijo, oye, ¿en qué momento se discutió eso, ¿no? Y más bien las partes te dijeron de manera expresa que eso no era materia de discusión del proceso. Entonces tú tienes que enfocarte como árbitro en solamente decidir lo que ha sido puesto en tu conocimiento, ¿no? Eh, por una parte, defendiendo a estos árbitros, lo que sí hicieron bien desde mi punto de vista al menos, es en, en ir un poco más allá de de las cosas, ¿no? Y querer, digamos, o sea, sí se tomaron en serio el caso, en todo caso, digamos, ¿no? Y evaluaron todas las aristas y llegaron al punto de que, lo cual de repente era hasta jurídicamente correcto, señalar, oye, acá estamos en un asunto de rescisión contractual. Pero, lo cual está bien, y plantearlo a las partes, ¿no? Eso está perfecto, eso está perfecto. El asunto está en cuando las partes dicen que no, eso, ese no es el camino, ¿no? Entonces, claro, no puedes, pues, luego tomar una decisión que justamente está fuera de los márgenes planteados por las partes, ¿no? Am, Entonces, ¿qué buscan justamente los tribunales al revisar, digamos, las razones entre comillas, revisar, ¿no? Nuevamente, porque en principio no se debería ver el fondo. No en principio, ni en el principio ni en el final, no se debe ver el fondo. Am, el laudo explica los hechos y el por qué la decisión, al menos de manera sucinta, ¿no? Porque nuevamente no estamos hablando de que el laudo tiene que ser un tratado, ¿no? El laudo tiene que ser algo ejecutable, tiene que simplemente decir, oye, ok, tú dices esto, tú dices aquello, yo considero que esto, tal persona tiene la razón, o y X, Y, Z, y ya está, ¿no? Dos objetivos, ¿no? Primero, justamente permitir la implementación, la ejecución del laudo, y el segundo objetivo es protegerlo, ¿no? Es decir, cuando digo protegerlo, me refiero a, hay que, hay que tener presente, pues, todos estos asuntos, ¿no? Oye, me estoy yendo. Estoy haciendo más de lo que las partes me han pedido. Estoy diciendo algo que está fuera de lo que se ha conversado, eh, etcétera, ¿no? Algo me pasó hace poco que me quisieron anular un laudo, justamente por algo así. Y esto se los cuento, un poco, no sé si tanto en confidencia porque es público, pero no se anuló. Am, que justamente me decían algo así, ¿no? O bueno, no me decían a mí, lo decían al Poder Judicial, que el árbitro había adoptado una decisión fuera de lo que se había discutido en el proceso arbitral. ¿Y qué es lo que sucedió? Fue que lo que se me había pedido era eh, establecer un daño moral, ¿no? Bueno, entre otros daños, ¿no? Daño emergente, el lucro cesante, el daño moral. El lucro cesante, el daño emergente lo había descartado y me había quedado con el daño moral porque estábamos hablando de una persona mayor que en realidad se había encargado de solicitar una pensión a una aseguradora y la aseguradora lamentablemente había obrado mal, de mala fe, ¿no? Lamentablemente los funcionarios que lo atendieron, a este señor, obraron de mala fe y no le pagaban lo que le correspondía primero y luego no le incluyeron los intereses y luego no le incluyeron otras cosas, ¿no? Otros conceptos, ¿no? O sea, primero le pagaron un monto menor, luego le pagaron el monto que correspondía, pero luego le pagaron sin intereses, por lo tanto tuvo que demandar también intereses. Entonces, en el cuarto proceso arbitral que les llevó contra la aseguradora, ahí es donde dice, oye, todo esto pues me ha desgastado por 10 años, he tenido un problema para mí ha sido un problema de daño moral. Em, y probar el daño moral, pues es complicado, ¿no? Así que, em, pero también el origen, ¿no? También el origen. Entonces, algo que la misma aseguradora, felizmente, había incluido como medios de prueba, fue justamente todos estos procesos arbitrales que le estoy contando, ¿no? Y en esos
y en uno, en dos de esos procesos arbitrales, si no me equivoco, inclusive en el anterior al mío, es en el último, el árbitro había establecido que hubo mala fe de parte de la aseguradora en todos estos, en este comportamiento, ¿no? De simplemente no haber reconocido nunca el monto correspondiente, ¿no? Correcto. O sea, en el primer momento, o sea, en el segundo momento por no haber incluido los intereses, etcétera. Y que eso lo hizo de mala fe. ¿Por qué lo hizo de mala fe? Porque, de acuerdo al criterio de ese árbitro, la normativa de seguros es bastante clara sobre cuál es el cálculo. Entonces, el cálculo que ellos hicieron y que además tenía que incluir intereses, am, lo hicieron pues con la experiencia o con las capacidades que debería tener la aseguradora por ser justamente una aseguradora que se dedica a eso. eh, es como inconcebible que hayan fallado de ese modo, ¿no? Entonces, ah, yo lo que tomé fue justamente esa referencia para indicar, oye, la aseguradora dentro de los medios probatorios que me está indicando, además, o que me ha presentado, indica que existe una decisión con calidad de cosa juzgada donde se establece que había mala fe y por lo tanto la mala fe es, como ustedes saben, este, causal de responsabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué responsabilidad se está generando en este caso? Justamente el daño moral. Am, y claro, lo cierto es que, digamos, ese extremo, dentro de todo, como que no se había discutido mucho, ¿no? O sea, hagan verdades, como que no. La otra persona, el demandante, el señor, era un señor viejo, además que no tenía ni siquiera una buena defensa. Creo que actuó por él un familiar, ¿no? Que nada que ver. Pero la cuestión es que dentro de todo, o sea, ese laudo en específico como que no se había tocado, no se había tocado mucho, pero sí había sido parte del expediente, ¿no? Entonces, acá volvemos además, a cómo el árbitro o el tribunal explica sus razones, ¿no? En ese caso, yo lo que hice es, oye, y acá muy bien también por el Poder Judicial, de que dijo, oye, finalmente acá, o sea, aseguradora, tú te estás quejando sobre algo del fondo, porque no te dieron la razón. O sea, tú me estás diciendo que es porque el árbitro nunca te dijo de que hubo mala fe, ¿no? Pero lo cierto es de que esa prueba tú la presentaste, o sea, forma parte del expediente arbitral, no es algo este, digamos, que se haya inventado el árbitro, ¿no? Ah, y además el árbitro te explicó por qué eso genera, ¿no? Justamente la responsabilidad, ¿no? De del daño moral. Entonces, lo importante es justamente este punto de acá, ¿no? Hechos probados y derecho aplicable, ¿no? Subsunción. O sea, no estamos. Motivar no es ciencia de cohete, ¿no? Rocket science, como se dice en inglés. No es, no estamos hablando de física cuántica, ¿no? O química, estamos hablando, pues, de cuestiones relativamente sencillas, en el sentido de que lo que hay que prestar atención es justamente a los hechos probados y cómo esos hechos entran a la ley aplicable, a la ley que se está, o a la norma que se está discutiendo en el caso, ¿no? Nuevamente, supuesto de hecho y consecuencia jurídica, tan simple como eso. ¿Y por qué menciona el artículo 139.5 de la Constitución Política? Porque vayan a la Constitución Política, vayan a la Constitución Política, por favor. Y ahí van a ver de que en el artículo 5 se dice, la motivación escrita, claro, habla de las resoluciones judiciales, pero también podemos hablar de o sea, podemos ampliarlo lo que son las resoluciones o decisiones arbitrales. Eh,
Es en todas las instancias, ¿no? Con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hechos en que se sustentan. Eso es todo, eso es todo, eso es todo lo que tienes que saber sobre motivación. Mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan. Punto. Prueba y ley. Se acabó. Por eso cuando les mencionaba de que este árbitro decía, ah, la ley de contrataciones del Estado lo establece de ese modo. Ok, pero a ver, de manera expresa dime cuál es. O sea, mencióname exactamente qué norma. La ley de contrataciones es muy amplia, ¿no? O sea, ¿cuál es la que estás tú tomando para sobre la base de estos hechos probados, tú le ingresas a esta ley aplicable y dices, oye, estos hechos probados entran en esta ley y esta ley me establece una consecuencia jurídica tal que es la que yo considero que es la correcta para tu caso y por lo tanto decido de este modo. ¿Correcto? Así de simple. ¿De acuerdo? Y un mini checklist de consistencia, no 30 segundos. O sea, se resolvieron todas las controversias. Cada conclusión tiene una razón y una prueba. Lo decidido es claro, coherente con motivado. ¿No? Nuevamente, ¿no? Que me dices, oye, no va, en el caso que les comentaba, yo no he encontrado, dice el tribunal, que haya habido un abuso de derecho, pero sí hay un incumplimiento contractual, ya, pero el incumplimiento contractual ha sido formado parte de la defensa jurídica, no, ok, entonces, ¿por qué lo vas a incluir? No es, o sea, me estás diciendo de que la base jurídica de la demanda se cae y sin embargo le das la razón al demandante. Entonces, eso no es coherente con o sea, lo decidido no es coherente con lo motivado. Hay alguna frase también que haga imposible ejecutar el laudo, hay que fijarse en eso. 5 reglas de oro de esta, justamente la parte decisoria, es ordenar quién, qué hace, cuánto, cuándo. ¿Correcto? Moneda, tipo de cambio, se aplica, ¿no? Intereses, cuál es la tasa, cuándo inicia a computarse. Y el tema de costos, la regla de asignación, si estamos hablando de va a pagar en la parte perdedora o si es que acaso hay una redistribución, ¿no? Una distribución de costos, porque no sé, de repente no se admitió, no se amparó por completo la demanda, ¿correcto? Van 50-50 o no, o sea, se amparó al 70%, ok, se ampararon de, no sé, se ampararon de 10 pretensiones, se ampararon 8, el 80%. Ok, entonces de repente podemos hacer una cuestión de 80-20, ¿no? Podría ser. No necesariamente es por ese lado tampoco, ¿no? No es un tema de pretensiones. Podría ser que las 8 pretensiones, estamos hablando de un monto de 100.000 soles y las otras 2 pretensiones eran de 1 millón de soles. Entonces, oye, ¿estamos hablando realmente de 80-20 o estamos hablando más bien de 20-80, ¿no? O sea, ah, el ejemplo de un decisorio limpio, digamos, sería declarar fundada en parte la demanda, ordenar que la demanda, o fundada por completo, ¿no? Esto es un ejemplo solamente, ¿no? Segundo, ordenar que la demanda pague 250.000 dólares, o sea, moneda, plazo en 10 días, a interés legal contado desde la solicitud de arbitraje. Y acá, inclusive más limpio aún, ¿no? Legal, BCR, ¿no? O sea, de acuerdo a la tasa legal del BCR y cuáles son los costos, ¿no? A cargo de demanda 70% detallar cuánto es eso, ¿no? Bien, ahora pasamos rápidamente a lo que son las solicitudes al laudo. Las solicitudes al laudo, había indicado, no son recursos, porque no estamos hablando de remedios impugnatorios, ¿de acuerdo? No, no, estoy siendo de repente muy estricto, pero ese es un término, si, o sea, si vamos a hablar en términos legales, recurso no es el término, ¿ok? Su función. Ok, a ver, Dana Sofía Céspedes me pregunta cuál es mi posición frente a un laudo generado por la inteligencia artificial, responsabilidad del árbitro. Lo voy a atender al final, por favor. Perfecto, déjeme sus preguntas al final, los voy a responder, ¿sí? Y excelente pregunta, Dana. Am,
Su función es ajustar el laudo sin reabrir el fondo, en realidad, de estas solicitudes, ¿correcto? La rectificación es por errores de cálculo, transcripción, tipográficos, informáticos similares. Es decir, una mala suma, una fecha incorrectamente digitada, un nombre equivocado, una cifra omitida. ¿Ok? Interpretación. Aclara un extremo oscuro, impreciso o dudoso de la parte decisoria, ¿no? O del contenido del laudo, ¿no? Que influye en ella para ejecutar. Entonces, ejemplo, el interés corre desde qué fecha, por ejemplo. La obligación es solidaria, es mancomunada, ¿no? La integración completa lo omitido. Justamente un extremo de la controversia sometida que quedó sin resolver. De repente habíamos hablado de, tienes 10 pretensiones, resolviste solamente 9. Te faltó una pretensión que resolver. Ok. Se olvidó pronunciarse sobre un rubro de daño, por ejemplo, sobre los costos también. Hay que integrarlo. Am, y la exclusión más bien retira el laudo de un extremo decidido sin estar sometido a decisión o por una cuestión no arbitrable. ¿Ok? Entonces el árbitro o el tribunal resolvió algo no pedido, algo ultra petita. Como sucedió, por ejemplo, como les digo, en este caso, donde me dicen, oye, hay un complemento contractual y no hay, y no hubo, ah, ¿cómo se llama esto? Abuso del derecho, ¿no? Entonces, todo el desarrollo sobre incumplimiento contractual debería ser excluido. Bien. Rectificación, corregir errores mecánicos, digamos, ¿no? No de fondo. Alcance típico, ¿no? El alcance típico es el cálculo, nuevamente sumas, porcentajes, intereses, bases, la transcripción, tipográfico, informático o de naturaleza similar, ¿no? Errores de copia, omisión de datos numéricos, etcétera. No implica, muchas veces lamentablemente hay escritos de solicitudes donde se pide rectificar el laudo. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es rectificar la decisión. Lo que se busca es cambiar la decisión. Lo que se quiere es que se rectifique la parte que ha perdido, pide que se corrija el laudo, que no, que está mal decidido, ¿no? Entonces, eso no es cambiar el criterio jurídico o revalorar pruebas, no nada que ver, ¿ok? En un ejemplo de un pedido correcto es en el numeral 3.2 del decisorio, donde dice 1.250.000, debe decir 1.520.000, ¿no? Ver cuadro de cálculo en página 34, por ejemplo, solicito rectificación del error de cálculo. Y como dato comparado, en un Citral también, artículo 33, en el Digest que recoge ciertos casos, se menciona que, por ejemplo, los errores de cálculo incluyen miscalculations, o sea, malas sumas, ¿no? Por ejemplo, o uso de datos incorrectos, omisión de datos en el cálculo. Eh, Puede suceder que, por ejemplo, se han establecido distintos indemnizaciones, ¿no? Y hay, o un mismo, o sea, un mismo concepto de indemnización, daño emergente, ¿no? Pero por distintos aspectos, no sé, por gastos médicos, por gasto de transporte, en fin, ¿no? Entonces, vas sumando, vas sumando, vas tomando en cuenta y por ahí se te pasó, ¿no? Un gasto. Y dices, oye, bueno, al final son, no sé, 300.000 soles. Pero si te pasó ese gasto que hacías sumar 50.000, entonces en realidad es 350.000. Ok, tú dices, oye, a ver, acá lo que hay que rectificar es que no, había una omisión, ¿no? O sea, no has considerado este otro concepto que ya habías admitido por 50.000, así que sumaste mal, ¿no? ¿Qué más? Interpretación, aclarar un extremo oscuro del dispositivo, no sé, el del decisorio. Cuando hay un extremo oscuro, impreciso o dudoso, debe estar en la parte decisoria o influir en ella. La finalidad es determinar los alcances de la ejecución, ¿ok? No cambiar nuevamente la decisión. Ahora, acá como pregunta ¿es una oportunidad para mejorar la motivación? Algunos consideran que no, ¿ya?
Eh, yo voy a ir un poco más al sentido de que, a ver, algo que sucede con el DL, con el decreto legislativo 1071, bueno, también cuando sí, que vamos al tema comparado, ¿no? O sea, la ley modelo también considera que las interpretaciones forman parte del laudo, o las solicitudes, las decisiones adoptadas para las solicitudes forman parte integrante del laudo. Con lo cual, en realidad, en términos prácticos, estas solicitudes sí ayudan, sobre todo de repente la interpretación o la integración, la interpretación sobre todo, s- cuando estamos hablando de esto que es lo más usual, pedir anulación por interpretación, perdón, por motivación. La interpretación sí puede ser, en términos prácticos, sí va a ayudar a mejorar la motivación del laudo. Es decir, debería ser la oportunidad que tiene el tribunal arbitral para proteger el laudo, ¿correcto? Ah, en el sentido de que si la parte que no está conforme con la decisión busca justamente la anulación por que no está bien motivado algo y lo pide a través de la solicitud de interpretación, oye, ¿cómo es que no entiendo exactamente? Tú me dices esta cosa, tú me has dado esta explicación, pero no me satisface, ¿no? No me queda claro, me parece dudoso, me parece impreciso. Ok, el tribunal arbitral, mi sugerencia es de que tome ese cuestionamiento. Por supuesto, diga que es improcedente porque va al fondo, ¿no? Algo no debe ocurrir, pero luego justamente ataque eso, ¿no? O sea, es decir, diga, oye, la decisión adoptada en el laudo no es imprecisa, no es dudosa, no es oscura. Porque como se dice en el laudo, es importante siempre hacer referencia al laudo, porque esa es la decisión adoptada por el tribunal arbitral dentro de todo. Eh, o sea, no es una cuestión de que, de que finalmente o sea, tampoco estamos hablando de un salvavidas. Ojo con eso. No estamos hablando de que de responder la interpretación sea un salvavidas, ¿no? De que el tribunal arbitral no explique de manera suficiente en el laudo, en el texto del laudo, cuáles son sus razones, ¿no? Ah, sino más bien a lo que me refiero es de que sí es una oportunidad para, eh, nuevamente, no para completar el laudo, no para completar la motivación, no para no dije nada, ¿no? Y ahora o sea, o a propósito, al menos a propósito, ¿no? Pero siguiendo el caso, por ejemplo, que les decía de este árbitro que hacía solamente referencia al artículo, perdón, a la ley de contrataciones con el Estado. Cuando se le cuestiona por vía solicitud de que no queda claro, es impreciso, o sea, qué norma se está refiriendo. Esa era la oportunidad para que el árbitro diga, oye, acá no hay ninguna imprecisión. Cuando yo me estoy refiriendo a la norma de contrataciones con el Estado, es evidente que por las discusiones que han habido durante el proceso, que nos estamos refiriendo a tal artículo. Si todo el proceso ha sido sobre otras penalidades, nos estamos refiriendo al artículo de otras penalidades. Pa. Con lo cual, referido a este artículo, se entiende lo siguiente, pa. Y sobre los hechos discutidos en el caso, esto digamos, se unifica de este modo, se hace match de este modo, ¿no? Es decir, los hechos finalmente se incorporan a la norma bajo discusión de esta manera. ¿No? Y por lo tanto la consecuencia jurídica, o sea, por medio de subsunción, la consecuencia jurídica es la siguiente y por lo tanto declaro fundada e infundada la demanda, o declaré fundada e infundada la demanda. ¿Correcto? Entonces, termina siendo, sí, una oportunidad para eso.
Y, y de ese modo no debería, no debió haber sido, este, digamos, en un mundo paralelo, anulado ese laudo. Am, y claro, hay quienes, o sea, podrías decir, oye, pero a ver, o sea, finalmente son salvavidas, finalmente la idea tampoco es pues que los árbitros no adopten una decisión o lo pateen para esta situación, ¿no? Evidentemente no es lo ideal, ¿no? O sea, no es la práctica que yo tampoco digo que sea lo absolutamente correcto, ¿no? Lo que digo es de que finalmente es una oportunidad para justamente cuando hay estas imprecisiones, sí, absolverlas y de esta manera reforzar la decisión, ¿no? De modo que justamente ese extremo oscuro no deje de ser oscuro y sea más claro lo decidido, ¿correcto? Voy avanzando. Hay unos ejemplos, la integración, completar lo omitido, ¿no? Sobre todo cuando se sometió, ¿no? Como les decía, resolver sobre una controversia, ¿no? Hubo un punto controvertido que no fue absuelto, o que mejor dicho, que no se mencionó nunca. Eh, Sometieron los costos de repente, sometió un rubro de daños quizás, ¿no? Pero no implica agregar nuevas pretensiones, es decir, no significa ni tampoco reescribir argumentos, ¿no? No significa, am, muchas veces se confunde también el hecho de que se pide solicitud de integración cuando se dice el tribunal arbitral no se pronunció sobre la prueba tal, ¿no? Eh, y se pide integrar el laudo para que haya ese pronunciamiento sobre esa prueba, ¿no? Y lo cierto es que también el tribunal arbitral no tiene por qué pronunciarse sobre todas las pruebas, esto es hartamente conocido, ¿no? Así como tampoco lo hace el juez. Am, Sin embargo, nuevamente sí puede ser una oportunidad para que también el tribunal refuerce lo decidido. Ahora, eso exactamente no es correcto, no estamos hablando de integración, porque no estamos hablando de que se ha dejado de resolver sobre una controversia en específico, no es que se haya dejado de resolver un punto controvertido, ¿correcto? Así que en estricto esa solicitud también es improcedente. Am, Nuevamente, la integración es más que nada para situaciones en las que no se ha resuelto un extremo de la controversia, una pretensión, digamos, ¿no? En el ejemplo se dice, solicitó expresamente pronunciamiento sobre intereses moratorios, el laudo no los resuelve, ¿no? Y solicita integración para emitir decisión expresa. Y por la exclusión se retira un extremo indebidamente decidido, ¿no? Cuando procede, cuando el laudo decide algo no sometido a conocimiento de decisión o cuando decide algo no arbitrable. Es focalizado porque lo que se busca es que el laudo quede dentro del mandato, ¿correcto? Dentro de lo que se ha justamente sometido a controversia, nada más. Ejemplo, se le declaró nulidad de un contrato cuando solo se pidió interpretación de cláusula, ¿no? Habíamos hablado también de nulidad e ineficacia, ¿no? Se declaró la ineficacia o se declaró la rescisión cuando se había pedido la resolución, ¿no? Eso se excluye. Ordena una prestación de un tercero no parte, ¿no? O se pronuncia sobre materias no arbitrables. Como pista, ¿no? El ancla en el pedido en el petitorio y en el acta de issues o en el acta o en la resolución de puntos controvertidos, ¿no? Hay que anclarnos en eso, ¿no? O sea, eso es digamos, el criterio, ¿no? El principio de congruencia, digamos, dentro de todo. Am, y para la ley modelo, una vez emitido el laudo final, el tribunal no puede reabrir ni revisar el laudo, solo quedan poderes residuales para corrección, interpretación o laudo adicional. En tema de procedimiento, los pedidos, ¿no?
habíamos dicho, se produce la notificación del laudo como día cero, cero, digamos, y 15 días después, de acuerdo a la ley, contra, la ley, perdón, el decreto legislativo 1071, tienes 15 días para pedir estas solicitudes. Luego hay un traslado por 15 días y otros 15 días resuelve. El tribunal lo puede ampliar por otros 15 días. Esto, por supuesto, es modificable por las partes, si es que así lo pactan en el convenio arbitral o si es que acaso han pactado un reglamento, han ido a un centro de arbitraje. En el centro de arbitraje el reglamento establece plazos diferentes. Nuevamente, la decisión sobre estas solicitudes forma parte del laudo, no admite reconsideración. ¿Ok? Muchas veces se considera a la decisión sobre estas solicitudes como un laudo complementario. Con lo cual, nuevamente, por eso, al ser laudo, no estamos hablando de no se puede reconsiderar. Y el tribunal arbitral no decide dentro del plazo, se entiende por denegado, ¿ok? Y aun cuando el tribunal o el árbitro luego vencido el plazo emite una decisión, eso ya no tiene efectos, ¿no? Se entiende simplemente denegado inmediatamente. El laudo, por supuesto, es obligatorio desde su notificación y si hay solicitudes también desde la notificación de estas. ¿Cómo impactan las solicitudes en la anulación o la ejecución, ¿no? En el Perú, la ejecución judicial, si no se cumple el laudo, se puede pedir ejecución, por supuesto. Si hay rectificación, ¿no? Estas solicitudes, el plazo de cumplimiento y de ejecución se van a computar desde la notificación de estas decisiones. Y en anulación, el cómputo se ajusta también si hubo solicitudes al laudo. Algo que me pasó también, por ejemplo, fue que la parte vencida, solicitó la anulación de un laudo y habían pedido previamente la solicitud de interpretación. Pero lo cierto es que la solicitud de interpretación lo hicieron fuera de plazo, con lo cual el tribunal arbitral decidió declararlo improcedente. Cuando fueron al Poder Judicial por la anulación y criticaron todo esto, am, el Poder Judicial lo que le dijo es, oye, tú interpusiste tu solicitud fuera de plazo, con lo cual tu plazo para computar el derecho a anulación, ¿no? El plazo para anular de 20 días, no se computa desde que te resolvieron la solicitud, se computa desde que te entregaron el laudo, porque tu solicitud fue negada por haber sido extemporánea, con lo cual hay que tener cuidado también con eso, ¿no? Porque el cómputo para la anulación sí se da desde que te deciden sobre tu solicitud o donde se entiende denegada si es que vence el plazo y no resolvieron nada, pero si tú lo presentas de manera extemporánea, no se computa desde que te deciden que es improcedente, sino se computa desde la emisión del laudo. ¿Ok? Finalmente, el plazo también en el UCITRAL es más o menos similar, ¿no? Corre de la recepción del laudo o desde que el tribunal dispone de la solicitud, de acuerdo al artículo 33. Y esto, por supuesto, como habíamos dicho, evita que una solicitud tarde deje sin control judicial, ¿no? Entonces, un cuidado práctico, no utilices, por supuesto, como nuevamente repito, la solicitud es como una apelación encubierta. Y si lo pedido cambia al fondo, ¿no? El tribunal puede o debe rechazarlo, ¿no? Y el juez en la anulación o de ejecución suele ver con malos ojos este asunto, es como debería ser al menos también, sobre todo en la práctica internacional es así. Y la mejor práctica, lo que mejor se debe hacer cuando eres parte, ¿no? Es solicitarlo, o sea, rectificar lo mecánico, ¿no? Pedir la interpretación para ejecutar el laudo, integrar justamente lo omitido y excluir lo que no ha sido materia de controversia. Y como taller último, 5 minutos, ¿no? Hay que elegir la solicitud correcta, ¿no? Entonces acá les voy a pedir realmente que me ayuden con esto. En el, en el A, bueno, hacemos el ejercicio, ¿no? En el punto A, el laudo suma mal los intereses este,
¿no? Hay una base correcta, pero el resultado es incorrecto, ¿no? ¿Qué solicitud correspondería? ¿No? No sé, ¿qué responderían ustedes? Evidentemente, lo que estamos hablando es rectificación, ¿no? En el punto B es, exacto, muchas gracias Julieta, excelente Carmen también, rectificación, correcto, muchas gracias por participar. En el punto B, ¿qué me dicen del punto B? El dispositivo, o sea, el decisorio, ordena pagar interés legal sin indicar desde cuándo, ¿no? Estaríamos ante interpretación, integración, rectificación, exclusión, ¿qué se les ocurre? Integración, dice Carmen. Bien, acá es un tema integración, Andy Mendoza. Acá, la verdad es que en la práctica sí se ha solicitado integración y también en la práctica el tribunal arbitral lo ha tomado así. Los tribunales arbitrales como que lo han tomado de ese modo. Am, y como hemos visto, ¿no? Justamente en lo que era tema canadiense, cuando dicen, oye, ya has establecido las cosas, pero te ha faltado pronunciar sobre los intereses, cuál es la tasa, etcétera. No ha sido final, tienes que emitir un laudo adicional. Y así que podríamos decir que es integración. Pero también ha sucedido que muchas veces he pedido interpretación. O sea, oye, es oscuro que me digas el interés legal, pero no me digas qué interés legal o desde cuándo, ¿no? Entonces, digamos que podemos ser un poco flexibles al respecto. Yo también voy por el lado de integración. Hay quienes dicen también de que, oye, no puede ser totalmente integración porque no es que, eh, no es que te has olvidado de decidir sobre los intereses, ¿no? Sino que simplemente te has olvidado de indicar desde cuándo se computan. Pero entonces, si te estás olvidando de algo, es justamente ha ocurrido una omisión sobre una parte de la controversia, ¿no? Entonces, es una cuestión de si ser más papistas que el Papa o no, ¿no? En principio yo también me inclino por un tema de integración, pero sí entra como interpretación. No lo vería no diría que es tajantemente sin procedente, ¿no? O si también entra como rectificación, ¿no? Muchas veces se plantea así y los tribunales arbitrales de alguna manera entienden de que am, más allá del nombre, lo que se está pidiendo es justamente que se subsane una omisión, así que lo corrigen ya sea de manera por la solicitud o de manera de oficio, ¿no? La C, ¿qué me dicen sobre la C? Se pidió daño emergente y logro cesante, el laudo solo resuelve uno. Sería integración, interpretación, rectificación. No sé si me ayudan ahí un poquito, ¿qué responderían? Integración, Andy Mendoza. Integración, Milagros Quispe. Muchas gracias nuevamente por tu... Jafet, Carmen Torres, rectificación. Aquí en este caso, Carmen, no sería rectificación porque nuevamente, como bien están indicando, Ada, Gabriela, también muchas gracias por participar. Como han indicado Jafet, Milagros, Andy y Ada, cuando dice que el laudo solo resuelve uno y se ha pedido daño emergente y lucro cesante, significa que había una omisión. Se ha omitido resolver sobre uno de esos daños. Con lo cual, cuando estamos hablando de una omisión, ¿no? Que tiene que ver sobre una controversia de fondo, porque también hablamos de omisión y de repente por ese lado la confusión, Carmen, podemos hablar de omisión en rectificación cuando habíamos dicho omitimos dentro de la suma, ¿no? Habíamos dado un ejemplo parecido, no daño emergente, oye, habíamos incluido gastos médicos, gastos de transporte, gastos, no sé, de personal, etcétera. Y sumamos y nos olvidamos de incluir la suma del gasto de personal. Ok, ¿eso significa integración? Oye, como hay una omisión, integra el laudo y considera el gasto de personal, no, porque el gasto de personal ya ha sido resuelto. Lo que es omitido es considerar esa suma en o ese monto en la suma, ¿correcto? Con lo cual ahí lo que ocurre en realidad es una rectificación. Si
Más bien lo que hubiese pasado es de que resolviste sobre costos de personal, resolviste sobre gastos médicos, pero te olvidaste y no resolviste, no dijiste nada sobre costos de transporte que se te habían pedido. Eso sí es una omisión que tiene que ver con la materia controvertida y por lo tanto ahí sí corresponde integración. ¿Ok? Ok, punto D. El tribunal ordena algo que nadie pidió, es algo ultra petita. Acá pedimos exclusión, correcto. Fabio, Andy, muy rápidos, excelente, exclusión. Nadie lo pidió, milagros, muy bien, muchas gracias. El laudo dice pagar en moneda equivalente sin indicar tipo de cambio, ¿no? Muy parecido a lo que estábamos hablando de interés legal también, ¿no? Aunque muy parecido, muy parecido, porque también, no siendo tan más papistas que el Papa, también podría entrar un poco de interpretación. Finalmente, el nombre de la demandada está mal escrito en el encabezado y en el decisorio, ¿no? Eso a veces ha pasado, ¿no? Por ejemplo, el tema de las aseguradoras tienen una aseguradora, por ejemplo, para temas de pensiones y otra aseguradora para temas de otros tipos de seguros, ¿no? Entonces, y simplemente se indica un nombre, pero no se pone completo, ¿no? O se pone mal, entonces eso sería, como bien dicen Julieta y Andy, sería rectificación. Cuando está mal escrito es un asunto mecánico. Steve, muchas gracias. Muchas gracias de verdad por participar. Es un asunto de rectificación. ¿Cómo redactar una solicitud de laudo? Fácil, estructura, unas dos páginas. O sea, bueno, puede ser más. Por supuesto, depende de cuántas páginas, o sea, cuántas solicitudes tengas. Pero en principio, una solicitud, si te toma 10 páginas hacer una sola solicitud, ya no es tanto una solicitud, es más un asunto de fondo, ¿no? Es más, estás buscando ya no tanto, probablemente no es tanto un pedido, ¿no? Sino más bien un- una defensa, ¿no? Entonces, es identificar el laudo, la parte es el extremo ajustarse, indicar cuál es el tipo de solicitud que tienes, eh, haciendo referencia, por supuesto, a la ley aplicable, cuál es el hecho objetivo, qué error, ambigüedad, exceso existe, omisión, una demostración breve, eh, tema de cálculo, tema de remitirte a la controversia, al petitorio, petitorio concreto de donde dice X debe decir Y o emítase pronunciamiento sobre Z y un cierre indicando que no se busca reabrir el fondo, ¿no? Entonces, 6 ideas para llevarte hoy día. Terminamos con esto. El laudo se redacta pensando en su ejecución, ¿no? O en su protección. La motivación suficiente significa que el laudo tiene que ser claro, consistente y útil, nuevamente ejecutable. Eh, Rectificar no significa redecidir, ni interpretar significa reargumentar. Integrar significa corregir omisiones. Excluir significa limpiar lo ultrapetita o lo no arbitrable. Y la sugerencia es que hay que actuar rápido y con pedidos quirúrgicos, ¿no? Nuevamente, ser muy preciso, no extenderse mucho, porque si no puede haber una confusión en sí. Lo que estás abordando más bien es el fondo de lo decidido, lo cual nunca se debe hacer. ¿Ok? Eso es todo por hoy. Voy a absolver un par de preguntas que me han dejado en el chat. Rápidamente, Dana Sofía Céspedes Cabezas me pregunta mi posición frente a un laudo generado por inteligencia artificial, responsabilidad del árbitro. Bueno, ah, creo que no hay mucho que decir al respecto, ¿no? O sea, finalmente la decisión, o sea, el encargo ha sido hacia el árbitro, no ha sido hacia la inteligencia artificial. Y sí es importante que, si bien la inteligencia artificial puede ser una herramienta muy útil hoy por hoy, eh, es necesario, es fundamental, es determinante ser muy cuidadosos y siempre validar lo que la inteligencia artificial genere. ¿Ok? En el sentido de que eh, tampoco hay que ser inquisidores, ¿no? En el sentido de que, a ver, ya usamos la inteligencia artificial para muchas cosas, ¿no? Para temas de trabajo, para temas personales, para temas cotidianos, ¿no? Entonces,
muchas veces solamente para confirmar cosas. Y entonces, cuando hacemos eso, no hay que recibir la información que nos da la inteligencia artificial como verdad absoluta. ¿Correcto? Tan es así que las mismas plataformas que usamos nos dicen, siempre recuerda validar lo que se dice. La inteligencia artificial puede cometer errores. Entonces, eh, los errores siempre fírmalos, ¿no? O sea, siempre que sean tuyos en todo caso, no que sean ajenos, no que sean ni de un tercero ni de una plataforma virtual. Yo no estoy en contra del uso de la inteligencia artificial. Yo lo que sí estoy en contra es de que se use simplemente a ciegas y sin ningún control. Es obligación de cualquier profesional o de cualquier persona, pero sobre todo personas profesionales que van a usar cualquier herramienta, sea inteligencia artificial, sea internet, sea cualquier fuente, hasta los libros, ¿no? Tener siempre un criterio propio y siempre validar la información que uno recibe, ¿correcto? Contrastarla siempre con otras fuentes, siempre contrastar finalmente con tu propio criterio, que es para lo cual te han contratado, ¿no? Ok. Cintia Torres me pregunta, ¿el tribunal puede ejecutar su propio laudo? De ser así, ¿cuál es el procedimiento? Uy, esa es una pregunta bien. Bueno, por un lado fácil en el sentido de que, pero también difícil, en el sentido de que para que el laudo lo pueda ejecutar el mismo tribunal arbitral, las partes lo deben indicar, eso primero que nada. Pero segundo, para que el tribunal arbitral lo pueda ejecutar, lo que usualmente sucede es que como el tribunal arbitral no tiene el poder de coerción, ¿no? O coerción, eh, se vaya más bien al poder judicial como auxilio. Y precisamente los laudos, al ser cosa juzgada y títulos ejecutables, van al proceso de ejecución al poder judicial. Es imposible que o sea, o en ningún caso puede suceder de que el tribunal arbitral eh, ejecute su propio laudo. No digo eso, sí puede haber casos. Que conozca directamente, te mentiría. Tendría que recordar un caso por ahí que alguna vez, de repente, por ejemplo, de firma de escritura pública, si no me equivoco, haber visto alguna vez. Pero más allá de eso, no, complicado. Ahorita no se me ocurre otro ejemplo. Pero, por ejemplo, ese sí lo tengo. Eso sí, sí, dentro de mi práctica lo he visto, al menos alguna vez hace años. Am, pero sí, nuevamente, o sea, lo usual es ir al Poder Judicial. Ok, Fabio, para el caso de los laudos infrapetita, entonces, es posible presentar una solicitud de integración, correcto, de antemano, gracias por su... Ok, muchas gracias, Fabio, por la calificación. Este, claro, o sea, si tienes un laudo que, bueno, a ver, si te refieres a que, por ejemplo, tú pediste 1 millón y te están dando 500.000, no puedes pedir ahí integración para ¿cómo se llama esto? Para que se corrija el laudo, ¿no? Y digan, oye, intégralo, porque yo lo que te pedí es 1 millón y tú me estás dando solamente 500.000, ¿no? Entonces, falta pronunciarte sobre los otros 500.000 de la controversia. No va por ahí, ¿no? Sí, lo que te refieres es más bien de que, oye, no, lo que sucede es que el laudo, como habíamos puesto en estos casos, ¿no? Eh, yo he pedido 500.000 por daño emergente y 500.000 por lucro cesante y me has dado 500.000, pero solamente por daño emergente y en ningún lado veo el laudo que te hayas referido a lucro cesante, salvo por referencia de que eso ha sido solicitado en el petitorio, pero no me has dicho nada de por qué no lo has considerado, ahí sí corresponde que presentes una solicitud de integración y digas, oye, te ha faltado resolver sobre este asunto. ¿No?
Julieta Nieto Rodríguez me pregunta, ¿en Argentina ya hay fallos donde se considera responsabilidad profesional de abogados que utilizaron IA sin verificar y resultó que utilizaron citas de fallos que no existían? No solo responsabilidad profesional, sino también sanciones disciplinarias por parte del Colegio de Abogados. Y me parece excelente, ¿no? O sea, creo que es lo que corresponde, ¿no? O sea, es más, y esto es algo que, claro, no solamente en Argentina, en Colombia y más aún, inclusive hay una firma en Estados Unidos que se dedica a justamente temas de accidentes, ¿no? Y que tienen sus paneles publicitarios enormes ahí en las carreteras, que se llama Morgan Morgan. Y ellos también usaron inteligencia artificial para alguna defensa y citaron casos que no existían, ¿no? Entonces, sí, en efecto, no hay que tomar eh, al 100% lo que está diciendo la IA, ¿no? Aun cuando tú le dices no inventes, te puede inventar, o sea, porque está diseñada para dar una respuesta, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado al respecto y sí, en efecto, o sea, debería haber algún tipo de responsabilidad, ¿no? Andy Mendoza, ¿qué se puede hacer si el juez se pronuncia acerca del fondo del laudo y lo cambia en perjuicio de una de las partes? Qué podría o debería hacer el perjudicado? Bueno, claro, aquí lo que sucede es que tú tienes la herramienta de la casación, ¿no? O sea, a ver, vamos a ver, esto es para la siguiente sesión, pero vamos a adelantarlo. Am, a propósito de la pregunta, ¿no? Se emite el laudo. Hay una parte vencedora y una parte vencida. Digamos que eso es claro, ¿ya? La parte vencida no está contenta, lo lleva a anulación. Dice, oye, esto no está bien motivado o lo que sea. Ok. El juez no le da la razón y dice, el laudo está bien motivado. Ahí se acabó todo. La parte vencida, si va a casación, el juez o la sala debería declararlo improcedente de plano y no llevarlo a casación. Am, ¿Qué pasa si dice no? El laudo está mal motivado, tiene la razón la parte vencida. Ok, es nulo el laudo. Ok, la parte perjudicada con eso, es decir, la parte vencedora del laudo, puede llevar ese asunto a casación y será la Corte Suprema la que decida finalmente si es que el criterio de la sala es correcto o no. iPhone, me pregunta, no sé quién será iPhone, pero me pregunta, ¿el laudo arbitral es recurrible en instancia judicial? Y de ser así, ¿qué norma prevé la competencia del juzgado que debe conocer el asunto? Como habíamos dicho, el laudo es cosa juzgada, no es recurrible en instancia judicial, ni tampoco las solicitudes al laudo son recursos, no es impugnable. Lo único que ocurre es anulación, pero la anulación tampoco es un asunto que no es un recurso impugnatorio, no es un recurso para ver el fondo del asunto, no es que se va a reexaminar la decisión o se va a reexaminar el caso, eso no es posible, ¿ok? Em, y por favor, en la práctica que tengan ustedes, profesional también, eh, vigilemos esto, vigilemos de que no se desnaturalicen las cosas, ¿ok? Es correcto que también hay que velar por la justicia, eso sí, sin duda, ¿no? Pero parte de la justicia es justamente también respetar las instituciones y la institución arbitral es sumamente importante en el Perú, en el ámbito internacional, pero lo menciono para el Perú porque es una institución que nos ayuda a crecer como país, en realidad. Porque, ¿por qué? Porque, como habíamos dicho, o sea, tienes la gran ventaja de que las cosas se resuelven rápidamente, ¿no? O en principio así debería ser. Y para eso debes exigir a las personas que contratas para resolver tu controversia que te digan, oye, exactamente cuándo van a ser los plazos. Yo quiero saber exactamente cuándo tú vas a resolver, ¿no? Porque si no, o sea, si no quiero saber cuándo vas a resolver, me voy al Poder Judicial, porque ahí nunca voy a saber. En cambio, yo te contrato a ti para que me digas que tengo tales plazos, que tengo tales actuaciones y que, por lo tanto, terminadas esas actuaciones, en tal fecha,
tú vas a terminar laudando, tomando una decisión como fecha final en tal día. ¿Ok? Eso tiene que estar claro desde el día uno de ser, es lo ideal y es lo que recomiendo siempre. Finalmente, última pregunta. Si después de un laudo las partes no coinciden en el monto de los intereses, ¿sería más conveniente iniciar otro arbitraje o hay otra alternativa? Wow, qué gran pregunta, Andy. Qué gran pregunta, porque lo que sucede es que justo había un caso sobre eso, donde ambas partes se olvidaron, en realidad no es que coincidieron, se olvidaron sobre, o de repente no coincidieron, ¿no? De repente no recuerdo bien la historia, pero si no recuerdo mal, se habían olvidado de establecer los intereses, am, el monto de los intereses, y lo llevaron a otro proceso arbitral, en realidad. Diría que por eso decíamos, ¿no? Hay que actuar rápido porque si te estás olvidando de eso, oye, y lo has planteado en tu demanda, pues solicitando en el laudo adicional, ¿no? Como integración. Habría que ver si es que acaso pueda suceder algo como lo que sucedió en Canadá, por ejemplo, ¿no? Y acá, déjenme ver si tengo por acá la referencia, porque este caso de Canadá es hay un libro que es el digest de un citral, ¿no? Sobre casos de un citral, pero es del 2012, un poco antiguo ya, pero bueno, todavía de alguna manera vigente. Y acá el caso específico es Maruna versus Lopatka. Lopatka. ¿Ok? Maruna versus Lopatka. Es un caso de 19 de julio de 2002, Canadá, Suprema Corte de British Columbia. Entonces, esto, ¿qué es lo que establecieron? Habíamos dicho que la Corte dijo, oye, al final y al cabo, el Tribunal Arbitral no terminó de decidir, o sea, no terminó o sea, no, la controversia no ha sido cerrada y te contrataron para cerrar esa controversia. Entonces, regresa, no, reconstitúyete y emite un laudo adicional sobre esto. Algo así podría pasar en Perú. Es una cuestión de tomar de repente a manera de referencia este antecedente y probar, ¿no? Pero lo mejor sería, si es que lo has presentado dentro de tus materias controvertidas, actuar rápido y solicitarlo en la solicitud de integración, o en todo caso, nunca olvidarte de ponerlo en tu petitorio, ¿no? Eso, ese tema de los intereses. Bien, eso sería todo. Muchas gracias por su atención y que tengan buenas noches.